En 1945, en un desierto de Egipto, unos campesinos encontraron una vasija enterrada. Dentro había 13 códices antiguos, textos que habían permanecido ocultos durante más de 1000 años. Pero lo verdaderamente inquietante no era el descubrimiento, sino lo que esos textos decían sobre el origen del mundo. Porque según algunos de ellos, el Dios Supremo no fue quien creó la realidad material. Y esa idea cambiaría por completo la forma en que entendemos la historia espiritual de la humanidad. El hallazgo ocurrió cerca de la ciudad egipcia de Nag Hammadi. Según los relatos más aceptados por los historiadores, un campesino llamado Mohamed Ali al-Zaman encontró una vasija de barro enterrada mientras excavaba fertilizante natural. Dentro había códices de papiro encuadernados en cuero. Estos manuscritos fueron escritos aproximadamente entre los siglos III y IV, pero lo sorprendente es que contenían copias de textos mucho más antiguos. Muchos pertenecían a una tradición espiritual conocida como Gnosis, una corriente filosófico-religiosa que existió durante los primeros siglos del cristianismo. Entre los textos encontrados estaban el Evangelio de Tomás, el Apócrifo de Juan, el Evangelio de Felipe y el Tratado sobre la Resurrección. Estos escritos ofrecen una visión del universo muy distinta a la tradición cristiana posterior. Uno de los conceptos centrales en varios textos gnósticos es la existencia del demiurgo. En estas tradiciones, el demiurgo no es necesariamente el Dios Supremo, sino una entidad creadora inferior. Según algunos relatos gnósticos, el demiurgo sería responsable de la creación del mundo material, mientras que el principio divino supremo estaría más allá de este universo físico. Esta idea aparece claramente en textos como el Apócrifo de Juan, donde se describe una jerarquía de realidades espirituales. En esta cosmología existe una realidad divina trascendente. De esa realidad emanan diferentes niveles de existencia, y el mundo material sería una manifestación más baja de esa estructura. Es importante aclarar algo. Los historiadores no consideran estos textos como verdad histórica absoluta, sino como evidencia de la diversidad de creencias en los primeros siglos del cristianismo. Durante ese periodo, muchas corrientes competían por definir qué significaba realmente el mensaje espiritual. Otro concepto fundamental de la gnosis es la llamada chispa divina. Algunos textos sugieren que dentro del ser humano existe un fragmento de la realidad espiritual superior, no algo creado por el mundo material, sino algo que pertenece a una dimensión más elevada de existencia. En la interpretación gnóstica, el propósito del conocimiento espiritual, la gnosis, no era simplemente creer, sino recordar la verdadera naturaleza del ser humano y despertar esa chispa interior. Muchos investigadores interpretan estas ideas como metáforas espirituales o filosóficas, no necesariamente como descripciones literales del universo, pero su impacto en la historia del pensamiento religioso ha sido enorme. Entonces surge una pregunta importante. ¿Estos textos fueron realmente ocultados deliberadamente? Los historiadores creen que es posible que algunos grupos monásticos enterraran los códices alrededor del siglo IV. Una de las teorías sugiere que pudieron hacerlo después de que ciertas corrientes gnósticas fueran consideradas heréticas por la Iglesia institucional. Sin embargo, no existe evidencia directa de una conspiración organizada para destruir todos estos textos. Lo que sí sabemos es que durante siglos, estas ideas desaparecieron casi por completo de la historia oficial, hasta el descubrimiento de Nag Hammadi. Hoy, estos manuscritos se estudian en universidades y centros de investigación en todo el mundo y han permitido comprender mejor la enorme diversidad espiritual que existía en la antigüedad. Pero aquí aparece una pregunta inquietante. Si en los primeros siglos existían tantas interpretaciones distintas del origen del mundo, ¿cómo se decidió cuál de ellas se convertiría en la versión dominante?
La historia de las religiones no es solo una historia de fe, también es una historia de debates, interpretaciones y decisiones humanas. Y eso nos lleva a una reflexión más profunda. Tal vez la pregunta no es simplemente quién creó el mundo, sino cómo las diferentes culturas han intentado responder esa pregunta. Quizá por eso el descubrimiento de Nag Hammadi sigue siendo tan fascinante, porque nos recuerda algo importante, que la historia espiritual de la humanidad es mucho más compleja de lo que solemos imaginar, y que muchas ideas antiguas aún están esperando ser redescubiertas, no necesariamente para reemplazar lo que creemos, sino para ampliar nuestra comprensión del misterio. Así que la próxima vez que escuches una historia sobre el origen del mundo, recuerda esto. En algún lugar del desierto de Egipto, una vasija enterrada cambió para siempre lo que sabemos sobre las creencias de la antigüedad. Y tal vez, solo tal vez, aún quedan textos antiguos esperando ser encontrados. Si te interesa explorar estos misterios conmigo, suscríbete al canal, porque en el próximo episodio vamos a analizar uno de los símbolos más polémicos de la historia religiosa, la serpiente del Edén, según los textos gnósticos.